Entonces me gustaría tratar de ofrecer una perspectiva un poquito distinta de, obviamente, un tema que es central y que no hay que mirar en menos, al contrario, es demasiado central, que el tema que tenemos que trabajar en Javeró, tenemos que trabajar en Ahdut, tenemos que trabajar en todas las partes que tienen que ver con Benam Javeró. Pero escuché, hay un rabino que yo escucho, se llama Rav Lapin, que escucho yo sobre Daf Yomi. Y dijo que a veces tenemos tanto énfasis sobre como el tema de verdad, Sinat Hinam, que tenemos la impresión de que si solucionáramos Sinat Hinam, como se contraería el Beit HaMikdash. Y me pareció muy verdad lo que decía, lo voy a poner en mis términos, yo diría que en verdad, digamos que arregláramos todo nuestro problema de Sinat Hinam. ¿Se construiría el Beit HaMikdash? No. Pero voy a dar una razón por la cual se hace, porque lo que uno tiene que entender es que Sinat Hinam es un factor limitante. Cuando uno hacía química, ¿recordás que uno tenía en el colegio? Entonces uno agarraba distintos componentes y si tú tenías un factor limitante, entonces eso te limitaba lo que pasaba. Pero era un requisito que tú tuvieras los otros ingredientes. Entonces, ¿cuándo en el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash, qué es lo que pasó? Pasaban las 3 Hamurot, las 3 graves, había idolatría, había asesinato, había transgresiones sexuales, entonces se destruyó, bueno, la arreglaron, ¿y cómo la pudieron arreglar? Porque a pesar de que eran muy graves, tiene una característica de que es definida la deidad. Por eso es que cuando llegamos al segundo Beit HaMikdash, y uno lee lo que está pasando, no es que las cosas estaban tan bien, pero además había Sinat Hinam. Y el problema de Sinat Hinam es que una persona cuando se siente ofendida, una persona cuando siente que tiene razón, siente que tiene derecho, y eso lo hacía más complicado, y por lo tanto es evidentemente verdad que por Sinat Hinam. Pero si una persona corrige, si nosotros como pueblo corregimos Sinat Hinam, y estamos cometiendo otras aveirot, no se va a construir el Beit HaMikdash. Si estamos haciendo idolatría, no se va a construir el Beit HaMikdash porque se corrigió Sinat Hinam. Si no estamos haciendo idolatría, si no estamos haciendo todo el tipo de Atraveirot, y aún así no se construye el Beit HaMikdash, es porque tenemos además el factor limitante de Sinat Hinam. Pero no que si arreglamos Sinat Hinam, entonces no se pasa, inmediatamente se construye el Beit HaMikdash. Ahora, igual tenéis razón. Porque en verdad poder corregir Sinat Hinam y Ahdut no se puede realmente hacer si no tenemos una perspectiva espiritual y si no realmente nos estamos relacionando con los Yehudim, en verdad con una perspectiva de su profundidad y de su Neshama, y eso en verdad es difícil que una persona lo pueda hacer si está haciendo otras Aveirot. Así que en verdad es verdad, pero no como uno necesariamente piensa, sino que uno cree que es una cosa solamente como social, como interacciones, y no es así, sino que ese es el factor limitante. Y dado que es así, me gustaría como hablar de los 4 Batei Mikdash. ¿A qué me refiero con los 4 Batei Mikdash? Porque existe 4, normalmente nos referimos a 4 Beit HaMikdash. Uno, el Beit HaMikdash que está en Jerusalén. Estamos primera Bellameno que se construye. El segundo, como habla el Nefesh HaChaim, Beit HaMikdash el Mala, porque no hay un Beit HaMikdash acá bajo la tierra, sino tenemos construido un Beit HaMikdash allá en el cielo. El tercer Beit HaMikdash, que es la sinagoga, es el tercer Beit HaMikdash, y esas no son áreas que a veces se conversa tanto, de la importancia de hacer el lugar de nuestros Batei Knisios o Batei Midrashos, hacer los lugares que sean realmente lugares donde se posa la presencia divina. Y ese es el tercer lugar donde tenemos que hacer abodá. Y el cuarto Beit HaMikdash es la persona. Azul Mikdash Beshahanti Betoham, hágame un Mikdash y voy a recibir el interior de ustedes. Entonces, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de que a veces nos pasa que en el estudio normal de Torah, la verdad es que es difícil porque hay tantas áreas. Una persona tiene que estudiar alajá. Y ya estudiar alajá, si una persona tiene un
El otro día estaba hablando con una persona, me hablaba de que había dejado Daf Yomi por Mishnah Berurah Yomit. ¿Ah? Entonces ya en puro estudiar alajá, le maasé, ya es harta pega, ¿verdad? Hacer Daf Yomi, ¿qué tal? Harta pega, ¿no? Y arduo, ¿verdad? Y saberse el Shas de memoria, uff. Ya terminaste el Shas, tenés que terminarte el Yerushalmi. Ya terminaste el Yerushalmi, tenés que saberte la Tosefta, la Cifra, Sifri. Después tenés que saberte todo. Y después, si querés saber más alajá, tenés que saber los Rishonim, los no sé Keili. Entonces, además hay que saber Humash. Hay una cosa que se llama Tanaj, ¿podéis creerlo? Tanaj, hay que saberse la historia del Tanaj, y lo que pasó con Elisha, y lo que pasó con Eliab David. ¿Y qué decir de Yehezkel y los tres Yazar, los 12 profetas? Tú sabías que hay algunos que se llaman, por ejemplo, Joel, hay un profeta Joel. Cuando uno habla de Joel, de Yamim. Y ahí tenés que pasar al Midrash, y después a Ashkafá, después agrégale Cábala, Zohar. Harta pega. Y en ese proceso siempre, a veces, es difícil como saber qué es lo primordial. No sé si a ti te pasa que a medida que uno va estudiando ciertas cosas y te gusta, porque hay veces que uno está estudiando cosas y no le gusta, pero cuando te está estudiando cosas y te gustan, sentís que es como muy importante, ¿verdad? Hasta que estudié otra cosa que también te gusta y yo pensé que eso es importante y después son todas importantes y volví al mismo problema. Hadra Kasha le gusta, ¿verdad? Vuelve el problema original, que qué voy a hacer. Y una de las cosas que se nos va olvidando entre medio es Hashem, paradójicamente hablando. El Nefesh HaChaim, en el Shar Dalet, habla sobre la importancia de estudiar en Torah y acordarse de que uno está, todo esto es un vehículo para conectarse con Hashem. Y a veces se nos olvida el alajá, que es un vehículo para conectarse con Hashem. Y a veces se nos olvida la sinagoga, que es un lugar para conectarse con Hashem. Y se nos olvida, porque no es fácil. Porque es tantas cosas que tenemos alrededor y a veces tenemos que trabajar bien y javeró y lo vemos como una cosa tal vez social, que también es importante. Entonces, si vamos a hablar del cuarto Beit HaMikdash, significa Beazul y Mikdash y Shahanti Betoham, vamos a hacer un Mikdash y tener que residir al interior de nosotros. Yo creo que ahora que se está terminando Besat Hashem, que sea el último Tisha B'Av, como tal vez reforzarme y reforzarnos la necesidad de que tenemos que hacer una abodá, hay que hacer un trabajo que hablan los jajamim, se llama Leargish et Hashem, sentir Hashem. Darse cuenta de que la Ruhaniut y la espiritualidad y Torah finalmente tiene que tener ese componente, y ese componente, ¿verdad?, tiene que en verdad ser first and foremost, debería ser como lo principal. ¿Ah? Lo primordial debería ser lo que está en la agenda. Y yo, como tiendo a ser narciso, y lo que me pasa a mí pienso que le pasa al mundo, entonces yo veo que a mí a veces en el trajín diario, cuando uno está estudiando Gemara, cuando estudia la Jai, cuando está en un pilpul, cuando está en una cosa así, etc., a veces a uno se le pierde eso, incluso cuando está haciendo tefilá, es una abodá, cumplir con el requisito fundamental de que cuando uno está haciendo tefilá se está parando frente a Hashem y sentir la presencia divina. Y darse cuenta de que el primer paso que tiene que sentir un Yehudí, y tiene que uno saber con emuná, es que se puede. Y cara emuná es que una persona puede sentir a Hashem. Y cuánto uno siente a Hashem es función de dos cosas, o más, ¿verdad? Número uno, es función de saber de la existencia de Hashem. Pero cuando una persona sabe de la existencia de Hashem en una forma como más lejana, entonces el tipo de argashá, el tipo de sensación que uno tiene de Hashem se llama Ol Malchut Shamayim. Uno siente el yugo. ¿Cómo se refleja eso con todo Yehudí, verdad, que hace la Torah de las mitzvot?
te preocupes de hacer las mitzvot, y que ayunáis, y que haces las mitzvot, de comiste filín, y haces la mezuzá, y comís kosher, etc. Significa que te relacionas como, obviamente que no lo harías si no tienes una conciencia clara de que Dios existe, pero como que es más lejana. Como que está tras bambalinas, está como permanente, está como ahí, pero no es una sensación de una presencia. Una persona simplemente te lleva como el deber ser, el que yo tengo que hacer las cosas porque Hashem lo pide y porque Hashem es verdad y porque la Torah es verdad. Ok, eso se llama, estás relacionándote con la argallá de Kabbalat Ol. Es el yugo. Pero Hashem está como más lejos. Entonces el trabajo es tratar de hacer un ejercicio consciente y ojalá permanente y ojalá cada vez que hiciéramos nuestras cosas de que en verdad Hashem quiere que se pose la presencia divina en el Beit HaMikdash y en el interior tuyo. Quiere decir que se pose la Shejinah, significa adentro tuyo. Cada uno de nosotros tiene que ser un Mevakshei Hashem, tiene que ser una persona que está buscando la presencia de Hashem en sí mismo, porque eso se trata este día. Este día se trata de cuándo vamos a construir el Beit HaMikdash. Hay 4, arriba, en Jerusalén, en la sinagoga y al interior tuyo. Y tal vez la más importante, la primera, es la tuya. Si parte por el interior tuyo, entonces cuando ya tiene que venir el Beit HaMikdash, ser construido en Jerusalén, si partió por allá, estamos mal. Eso ya fue que nos fue mal el camino. Eso significa que Hashem tuvo que venir a la fuerza. La idea es que tenemos que nosotros aprovechar de reforzar y darnos cuenta en un día como hoy que en verdad es un día de Teshuvá. Es un día donde básicamente tenemos que, desde cierta perspectiva, pensándolo bien, es como que Tisha B'Av es casi como más hamur, más importante que Yom Kippur. Porque tiene todas las mismas restricciones que Yom Kippur, más algunas. Le agregamos incluso más restricciones, como yo creo que la conexión, Rabbi Weiss que estaba hablando como la conexión con Yom Kippur, etc. Que es un día que tenemos que hacer Teshuvá. Y la boda es, tú puedes sentir a Hashem. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, reforzarnos lo que dice el Nefesh HaChaim. Dice, Veitkadishtem veitem kedoshim. El pasuk en Vayikra dice, van a santificarse y van a ser sagrados. O se van a kedoshear y serán kedosheados, que es como más literal, digamos. Kola mekadesh atzmo milemata, mekachimoto milemala. Toda persona que se kadeshea, se hace kadosh a sí mismo acá abajo, lo kedoshean desde arriba. Rotzelomar, shemilemala nimshach alaba kedusha mishorsha lion shel mitzvah. Que desde el cielo le tiran una emanación de Kedushá desde ahí arriba por la mitzvah. Dice, dice el Zohar, en el momento que una persona agarra una buena acción acá abajo, correcta, Nagid benachik sharia ila ruach kadisha ila, sale de la raíz un espíritu sagrado supremo. Ubeahu ubda sharia ale ruach kadisha ruach ila litkadasha be, y en ese momento sale un espíritu, un ruach sagrado que se pone sobre él para santificarlo. Saltar un poquito, dice, ve al yedei sea kedusha. Y a través de esta Kedushá, de ahora Makif, hay como una luz que lo envuelve. Y en ese momento una persona se apega a Hashem literalmente en su vida. Tu vida está pegada a Hashem. Ustedes que se apegan a Hashem, Gambe Odechem Hayim, es decir, mientras están en la vida, no vaya a pensar que esto de sentirse como la presencia divina y apegado a Hashem, vivir en su realidad,
es una realidad que es solamente reservada para el Olam Haba. No, en verdad, en este Olam Hazé uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y la vida es media seca y la cosa, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, etcétera. No, dice, cuando una persona hace a través de su estudio de Torah, a través de sus mitzvot, se envuelve en un or makif, en una luz que lo envuelve, dice, Gambio de Him, Behayim Kol Heim Hayom. Mientras están vivos, pueden tener esta experiencia. Desea ahora makif, Hu no le eser lignora mitzvah. Esta misma luz se va a transformar en una ayuda para que termine de hacer la mitzvah. Be'al-yedei agemar, y cuando termine de hacer la mitzvah, haor mitchazek yoter veyarim rosho elion, la luz esta se va a fortalecer aún más. Be'al-se ambru haval itaer mesaimoto, y sobre eso dice, una persona que se viene a purificar, lo purifica. De kasher yasim, aquí está. Presten atención. De kasher yasim elav libo. Y aquí está. Y cuando una persona le preste atención, veis así esa mitzvah, en el momento que está haciendo la mitzvah, Yavin va a entender, y aquí está, de yargish benafsho, y va a sentir, shehu mesubav umelubash kaet beakedusha. Tú vas a sentir que estás envuelto, vas a sentir que estás vestido de esta luz, que te está envolviendo, siente su presencia. Berruach Nahon Nithadesh Bekirbo, y en ese momento te va a dar como una inspiración y te va a dar como una cuestión así como Beseshe Amarakatuv, y esto es lo que dice el versículo, Ele a mitzvot asher yase otam hadam bachai bahem. Estas son las mitzvot que va a hacer la persona y va a vivir bahem. Bahem hainu betoham mamesh. ¿Qué quiere decir? Lo que uno escucha normalmente de Hai Bahem significa que una persona tiene que cumplir las mitzvot y no tiene que morir por las mitzvot. Entonces, estas son las tres jamurotes, Yarek Beal Yabor, pero que por el resto de las mitzvot no mencioné transgredir, se vuelve algo fuera. Y dice, no, le dice, no. Cuando tú vas a hacer las mitzvot, tienes que visualizarte como que estás metido dentro de un globo de luz que te está envolviendo. Estas son las mitzvot que una persona va a hacer. Dejai Bahem, y vas a vivir al interior de ellas. Y dice el interior de ellas, Mamash. Shehu mesubav as bikedushat mitzvah. Que una persona realmente está envuelto en la kedusha de la mitzvah. Un mukaf, meadira de ganede. Y estás envuelto en el aire, en el ambiente, en el avir, en la virá. Oye, ¿cómo está la virá del lugar? Quiere decir cómo está el ambiente, cómo es la sensación del Gan Eden. Es decir, que una persona puede saborear el Gan Eden mientras está acá. El requisito entonces es saber esto, tener emuná en esto y perseguir esto. Significa, no solamente tenemos que estar haciendo las cosas porque tenemos que hacerlo y es rico socialmente, sino que empezar a desarrollar una sensación de estar en presencia de Hashem. Y que cuando una persona hace las mitzvot y se está conectando realmente, puede saborearlo. Y ahí entra el Yetzer Hara, y el Yetzer Hara te dice, no, ¿qué es esto? Que te está pasando película. Si una persona está involucrada en mitzvot, está estudiando Torah, y estás viendo como que te está involucrando en una luz divina, estás haciendo las cosas que son las adecuadas, etc., entonces una persona tiene que tener la emuná de que mamash está sintiendo eso, y uno va a ir desarrollando. Y al final tienes que conectar y tienes que darte cuenta de que es placentero. Y tienes que conectar como la acción que está haciendo, visualizar que en el momento que una persona está haciendo la mitzvah, mamash, está cayendo una luz divina que te está envolviendo. Y lamentablemente hacemos la mitzvot, pero no entramos en contacto con ese Gan Eden que está literalmente rodeándonos cuando hacemos las mitzvot. Cuando estamos pidiendo que se pose, que vuelva el Beit HaMikdash, estamos pidiendo que se pose la Shejinah. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Qué es la Shejinah? Que se perciba
que literalmente uno entra en el lugar y dice, ¡ah! Bueno, eso no tenemos que pensar que está tan lejos, sino que tal vez tenemos que poner en la agenda. Tenemos que poner en la agenda que está al interior de nosotros, que realmente está a un paso, porque el momento que tú te conectas con el Ratzon Hashem y estás haciendo lo que él dice, y uno se osek be mitzvot, y está haciendo la cosa, literalmente solamente tienes que prestarle atención, que eso está pasando. Ahora, obviamente como requisito también está la necesidad de que una persona tiene que ponerse a pensar sobre estos temas. Hay un helek del estudio que una persona tiene que dedicarle a pensar sobre Hashem. Una porción. ¿Cuánto? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque depende de cuánto estudias, cuánto tiempo tienes disponible, y cómo repartir tu estudio entre tantas áreas, pero tiene que haber un espacio donde una persona realmente se pone a pensar sobre Yichud Hashem. Yichud Hashem significa ponerse a pensar en aquellas cosas donde ya tu capacidad de la imaginación, donde se cae, donde se quiebra. Ahí es donde uno empieza a sentir la sensación, y eso lo tienes que traer acá como la presencia, como sentir que hay una doble, hay una realidad aparente y hay una presencia que una persona puede empezar a sentir porque realmente es real. Lo que pasa es que no tenemos necesariamente como ajustados los sensores y no tenemos la agenda de darnos cuenta que tenemos que sentirlo. Así que eso es lo que quería compartir ahora que estamos ya terminando, que tengamos la posibilidad que Hashem nos dé no solamente la oportunidad que se construya el Beit HaMikdash, sino que yo creo que partir por dentro de nosotros, que tenemos la posibilidad, y tal como dicen nuestros Jajamim, la luz está envolviéndote, está a un paso, pero hay que prestarle atención, hay que perseguirlo, hay que perseguir esa sensación de leargish et Hashem, de sentirse en la presencia divina, que eso va a iluminar todo nuestro yadut y todos nuestros lugares, y así podamos verlo expresado afuera.